Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a ver 7 formas de ahorrar agua al momento de regar. Sean ustedes bienvenidos. El riego es una labor que, si se hace convenientemente, se puede sacar mucho provecho de él. Cuando se hace de una forma equivocada, es un gran desperdicio de recursos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una disponibilidad de agua, digamos, por ejemplo, 5.000 metros cúbicos diarios, eso nos pudiera, bien manejado, alcanzar para regar unas 100 hectáreas de cultivo. Pero si manejamos ineficientemente el riego, probablemente reguemos 60, 70 hectáreas de cultivo. Entonces, hacer un uso eficiente del agua nos va a permitir producir la mayor cantidad de comida posible con la inversión de la menor cantidad de agua posible. Es importante hacer economía en el consumo de agua, a pesar de que tengamos en abundancia, por ejemplo, que estemos al lado de un gran río como el Amazonas, como el Orinoco, como el Nilo, porque independientemente de que nosotros tengamos agua suficiente, si nosotros hacemos un mal uso del recurso agua, vamos a necesitar invertir mayor cantidad de dinero en bombas, en mangueras, en equipos. Entonces eso va a repercutir en mayor consumo de dinero. Y al haber mayor consumo de dinero, pues se encarece innecesariamente la comida que se produce. Se reduce la competitividad de las fincas y entramos en un punto de ineficiencia. Entonces, sin más que extendernos, vamos a ver ahora 7 formas de reducir el consumo de agua al momento de regar. La primera forma es humedecer solo la parte del suelo donde se encuentran las raíces. Por ejemplo, en un cultivo de naranja existen unas calles bastante amplias entre hilera y hilera de árboles de naranja. Y nosotros no necesitamos humedecer toda esa zona para regar un cultivo. Nosotros debemos aplicar el agua solo en la zona donde se encuentran las raíces, que por lo general es debajo de la copa de los árboles. El espacio que existe entre hilera y hilera del cultivo de naranja, pues puede permanecer sin riego, sin humedecerse, y de esa forma estaremos ahorrando agua. ¿Por qué? Porque esa agua que se riega en esa zona también va a formar parte del consumo de agua al momento de evaporarse o evapotranspirarse. En otros videos de este curso explicaremos qué significan esos dos conceptos muy importantes para el caso del riego en los cultivos. Pero entonces, en resumen, nosotros debemos humedecer solo en los sitios donde se encuentran las raíces. La segunda forma de ahorrar dinero cuando regamos los cultivos es hacer un adecuado control de malezas. Las malezas se han definido como aquellas hierbas que crecen en sitios indeseables y que interfieren en las actividades productivas del hombre. Compiten con los cultivos por luz, agua y nutrientes. En este caso nos ocupa el tema agua. Si nosotros no hemos hecho un correcto control de malezas, nosotros el agua que apliquemos al cultivo, una parte va a ser consumido por las malezas, lo cual va a repercutir en disminución de la eficiencia del riego del cultivo. El punto número 3 es aplicar el agua que pueda absorber el suelo. La absorción de agua por el suelo se conoce bajo el nombre de infiltración. Si nosotros regamos con mucha más agua de la que puede absorber el suelo, esa agua obligatoriamente va a circular y va a ser sacado fuera de las parcelas de cultivo. En consecuencia, es un agua que se pierde por escorrentía superficial y que no va a aportar al riego del cultivo.
entonces es un agua que estamos aplicando y que se está desperdiciando en forma superficial. Cuando nosotros regulamos la cantidad de agua a lo que es la capacidad de infiltración del suelo, es decir, la capacidad de absorber agua que tiene el suelo, nosotros estamos haciendo que todo el agua que se le aplicó al cultivo sea absorbido por el suelo, llegue a las raíces de la planta y puedan ser utilizados para lo que realmente ha sido destinado. Unos tips para que ustedes puedan gerenciar un poco este tema es: en los suelos arenosos, la capacidad de infiltración de los suelos es mucho mayor que en los suelos arcillosos. Y un suelo que tenga alto contenido de materia orgánica y que posea una muy buena estructuración, es decir, la formación de unos pequeños terroncitos que producen unos poros en el suelo, esos suelos van a tener mayor capacidad de infiltración que un suelo deteriorado que se ponga duro y sólido como una piedra o como un ladrillo, un adobe. Entonces, estos suelos que tienen alta capacidad de infiltración pueden ser regados con una mayor caudal, una mayor cantidad de agua al mismo tiempo que los suelos arcillosos o de baja infiltración, que deben ser regados con cantidades de agua mucho más pequeñas, para evitar precisamente eso, que el agua se vaya rodando en superficie y que no sea absorbida por el suelo. El punto número 4 es evaluar el balance hídrico en el suelo. Dependiendo del tamaño de la planta, el sistema de raíces va a ser más profundo o más superficial, o incluso dependiendo del tipo de cultivo. Por ejemplo, si tenemos un cultivo de cilantro o un cultivo de lechuga, las raíces están solo superficial y solo hay que considerar el balance hídrico de la superficie del suelo. Ahora, si estamos hablando de un arbolito de cacao como este que tenemos atrás, o un gran árbol de mango, pues las raíces son mucho más profundas, y entonces nosotros debemos saber qué es lo que está sucediendo con el balance hídrico en las profundidades del suelo. Por ejemplo, venimos de una temporada de lluvia donde ha llovido intensamente, la humedad ha profundizado a las capas más profundas del suelo. Entonces, un árbol puede sacar esa humedad desde muy abajo en el suelo y utilizarlo para mantener la planta linda, bella y verde, a pesar de que en la superficie del suelo se encuentre completamente seco. Entonces, allí el balance hídrico en la profundidad del suelo pasa a ser muy importante, porque la planta no mostrará síntomas de deficiencia de agua a pesar de que el suelo en la superficie se encuentre completamente seco. Nosotros hemos desarrollado, como ya les hemos mencionado en varias oportunidades, un software que calcula las necesidades de agua y fertilizantes de los cultivos. En ese software nosotros, introduciendo pequeños valores como es la evaporación, vamos llevando, y lo que son las precipitaciones, vamos llevando y sacando la cuenta de cómo es el balance de humedad en el horizonte A, en el horizonte B y en el horizonte C en la profundidad del suelo. Y eso, en la medida en que la planta va creciendo y las raíces son más profundas, son tomados en cuenta esos balances hídricos para calcular la humedad y la disponibilidad de agua para el desarrollo de las plantas. Entonces, otra forma, además de poder llevar un balance hídrico en profundidad, pudiera ser el uso de sensores, y entonces tendríamos que tener sensores en superficie y sensores mucho más profundos que nos indiquen cómo está la humedad en la profundidad del suelo. Considerar la humedad del suelo en profundidad puede representarnos un ahorro importantísimo en recursos económicos y en recursos hídricos al momento de regar los cultivos. Y de hecho es una de las razones para hacer mejoramiento de suelo, para que el suelo en profundidad pueda retener el agua necesaria para que se desarrollen convenientemente los cultivos, desarrollando unas raíces que en profundidad puedan sacar agua para que las plantas sigan desarrollándose a pesar de estar bien entrada la temporada seca en una región. El punto número 5 es colocar barreras rompevientos.
especialmente en las zonas secas, en las épocas secas, donde todos los alrededores de las parcelas de cultivo se encuentran secas, se crean unas corrientes de aire que extraen la humedad de los sitios donde se está regando. Eso se llama efecto oasis. Por otro lado, en la temporada de seca generalmente hace mucha más brisa que en la temporada de lluvia. Entonces, si nosotros frenamos el flujo de aire, nosotros reducimos la capacidad secante del aire y reducimos también la demanda de agua de los cultivos. Entonces, al reducir la demanda de agua del cultivo, pues por supuesto, los requerimientos de riego también disminuyen. Entonces, colocar barreras rompevientos son convenientes para ahorrar agua en los sitios muy áridos y en los sitios donde la temporada seca es muy intensa, y de esta forma vamos a producir un ahorro importante en el consumo de agua de los cultivos. El sexto punto es mantener cobertura en el suelo. El suelo puede ser cubierto con distintas técnicas para mantenerlo libre del acceso de los factores climáticos, del factor ambiente. Se crea en esa zona que está cubriendo el suelo un microclima que reduce la evaporación y la evapotranspiración. Esa cobertura pueden ser se conoce como mulch, y puede haber unas coberturas vivas, coberturas muertas y coberturas plásticas. Las coberturas plásticas es lo que se conoce como acolchado plástico. Nosotros hicimos un video donde explicamos las ventajas del acolchado plástico para el desarrollo de cultivos, entre ellos la papaya. Pero también esas coberturas pueden ser hechas con paja seca o con cualquier otro tipo de sustancia que recubra el suelo. Tenemos una amiga que desde Los Ángeles sigue nuestro canal fehacientemente, y ella en estos días nos comentaba que allá en Los Ángeles la disponibilidad de agua es bastante baja y es bastante costosa. Entonces ellos, los sitios donde tienen sembrados sus frutales, le tienen una capa de unas virutas de madera que se hacen en formas de chips, y entonces eso hace que el suelo se encuentre cubierto de esas virutas de madera, y de esa forma se reduce importantemente la evaporación y la demanda de agua de todo el sistema. Entonces, a pesar de que ellos están pagando el agua bastante costosa, su sistema de producción le permite desarrollarlo convenientemente. Entonces le mandamos un saludo a nuestra amiga allá en Los Ángeles. El séptimo punto, forma de ahorrar en el consumo de agua a los cultivos, es aplicar justo el agua que requiere los cultivos. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una planta pequeña tiene un consumo de agua pequeño, y una planta grande tiene un consumo de agua grande. En la medida en que la planta crece, nosotros debemos ir aumentando el tiempo de riego. Entonces, al principio pudieran ser 5 o 10 minutos, y cuando la planta esté grande pudieran ser 2 o 3 horas, partiendo del caso del riego por goteo, por ejemplo. Y no hacer todos los riegos de la misma duración, independientemente que las plantas estén pequeñas o que las plantas estén grandes. Ya que cuando las plantas están pequeñas, como consumo de agua es pequeño, si nosotros regamos de la misma forma que como estuviéramos regando con las plantas grandes, estaríamos botando agua en esas primeras fases de desarrollo del cultivo, y de esa forma estaríamos innecesariamente subiendo el consumo total de agua del cultivo. Es importante monitorear eso. Cuando veamos el punto de la clase referente a la evapotranspiración,
nos vamos a dar cuenta que la demanda de agua se puede obtener de entre otras formas, multiplicando la evaporación por el kc del cultivo. Y ese kc es el que va variando a lo largo de todo el tiempo de crecimiento del cultivo. Ya veremos incluso los distintos factores que afectan ese kc. Entonces es una cuenta que debemos estar haciendo todos los días para saber exactamente, o por lo menos tener una idea de cuál es la demanda de agua de nuestro cultivo, para poderle aplicar agua al cultivo en consecuencia y obtener el mejor resultado, y no estar aplicando agua en exceso cuando la planta no lo necesite. Por supuesto que el software que hemos desarrollado nosotros también considera estas fases de desarrollo al momento de calcular la demanda de agua. E incluso no lo hace en forma escalonada, o digamos cuántica. Quiere decir que, por ejemplo, a partir de tal edad el número es tanto y cuando llega a tal edad es tanto, sino que lo considera en forma de una curva bastante suave. Y entonces todos los días progresivamente va echando un poquitico más de agua, un poquitico más de agua, un poquitico más de agua. Y llegamos a responder un poco mejor, o a ser mucho más parecido a la demanda real del cultivo. Cosas que se pueden hacer ahora que tenemos computadoras y que tenemos programas que sacan estas cuentas, en comparación a la forma como se trabajaba tradicionalmente, donde era a mano que se sacaban las cuentas al momento de definir cuánta agua le íbamos a aplicar al cultivo, las pocas personas que sacaban esas cuentas, porque hacer un proceso un poco tedioso no estaba al alcance de todo el mundo. En cambio, ahora que tenemos un software que saca esas cuentas, pues todos los días podemos saber exactamente o tener una idea bastante aproximada de cuál es la cantidad de agua que va a requerir nuestro cultivo. Y de esa forma ahorraremos una cantidad significativa de agua. De hecho, la mayor cantidad de personas que han empezado a trabajar con nuestro software, una de las primeras cosas que reportan es un ahorro sustancial en el consumo de agua. Y eso les ha permitido, con, por ejemplo, las mismas lagunas, los mismos reservorios de agua, sembrar superficies de tierra mayores y aumentar sus ingresos. Porque normalmente lo que define cuánto se va a sembrar en aquellos sitios donde hay temporadas de seca muy marcadas no es la disponibilidad de tierra, sino la disponibilidad de agua que hay para regar esos cultivos. Y todas estas técnicas que acabamos de mencionar en este video están llamadas a que nosotros cultivemos una superficie más grande con la misma agua que tenemos disponible. Además de que si consideramos el cambio climático, hay sitios del mundo, como por ejemplo podría ser Colombia, Venezuela, incluso México, donde se estima que el cambio climático va a significar un aumento en la aridez. Eso significa que la demanda de agua va a aumentar, y la disponibilidad por precipitaciones va a disminuir. En consecuencia va a haber menos agua para los cultivos. Entonces, producir ahorros en el agua va a ser una ventaja estratégica para todas estas personas. Bueno, sin más que decir, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy, viendo 7 formas de ahorrar agua en los cultivos. Los invitamos a seguir viendo nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. También los invitamos a visitar nuestro nuevo canal que se llama Fertirriego y que trata aspectos netamente sobre la fertirrigación. Eso es particularmente útil para los agricultores que utilizan esta técnica o que piensan utilizarla, así como aquellos agrotécnicos que prestan asesoría en este tipo de cultivo. Entonces, en esta semana estaremos tratando temas referentes a la necesidad de producir agua en lixiviación para lavar sales, y analizamos las consecuencias, las ventajas y las desventajas de utilizar este tipo de técnica. Bueno, sin más que decir, muchas gracias.